Gloria a Dios por su maravilloso amor y su presencia. Aleluya. El título del mensaje en esta mañana es: conoce al Dios de lo imposible. Aleluya. Porque esta es una frase que la usamos a menudo, ¿no? Cuando nos encontramos enfrentados con una prueba que es muy grande. Y definitivamente entendemos que en nosotros no está la capacidad y mucho menos la posibilidad de vencer. Y entonces muchas veces utilizamos como una muletilla sin tener completa convicción, pero sí como una expresión de esperanza. Entonces decimos: el Dios de lo imposible está en control de todo. Y es una verdad maravillosa, pero lindo es que esta verdad penetre profundamente en nuestro corazón, se arraigue en nuestra vida, y nada ni nadie nos pueda privar del contentamiento de disfrutar el testimonio de esa verdad que enriquece nuestra vida entera. Amén. Él es el Dios de lo imposible y necesitamos conocerlo. Aleluya. El Salmo 91, hoy estaban allí mostrando en la pantalla este salmo, porque forma parte del texto en la invitación para esta reunión. Declara esta verdad poderosa acerca del Dios todopoderoso. La verdad acerca del Dios omnipotente, que dice así en el Salmo 91 y versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es uno de los atributos de grandeza de Dios. En el carácter de Dios podemos encontrar atributos morales y atributos de grandeza. Y uno de los atributos de grandeza que le pertenecen exclusivamente a Dios es que Él es el omnipotente, el Shaddai, como se reveló Dios a Abraham. Él es Dios que tiene su morada en un lugar inaccesible. Ninguno de nosotros en esta experiencia de un vaso de barro tenemos la posibilidad de llegar al lugar en donde Dios mora en su trono de gloria. Por supuesto que Él es espíritu y su presencia se extiende sobre la tierra, pero hay un lugar específico donde Dios gobierna, es ese trono magnífico de gloria. Es un lugar inaccesible, es el lugar en donde está sentado el Dios todopoderoso, ese Dios que es soberano, autosuficiente, Dios que domina sobre todo y no depende de nadie. Nadie puede decirle a Él: ¿qué haces? ¿Se atrevería alguno a preguntarle a Dios: ¿qué estás haciendo? Cuando no nos gusta algo. Nadie puede decirle a Dios: ¿qué haces? Él hace todo según el designio de su perfecta voluntad. Él es definitivamente el Dios omnipotente. Y el salmista en el Salmo 91 declara el gran beneficio que tiene el hombre al permanecer en su presencia. Pues es allí, en la presencia de Dios, donde estamos seguros bajo las alas del Todopoderoso. Esto me enseña el valor de conocer el carácter de Dios y en ese conocimiento aprender a perseverar en una relación de amistad con Él. Qué lindo que es cuando caminamos en amistad con Dios. En el caso de Abraham, el testimonio provino de Dios. Dios dijo: este es mi amigo. Wow. Qué lindo es poder tener esa certeza.
Con la ayuda del Señor vamos a recorrer en esta mañana la palabra para entender la revelación del Dios de lo imposible a través de su carácter expresado por medio de sus atributos que tienen que ver con su maravillosa grandeza. Atributos, en este caso que vamos a considerar, son atributos morales. Y en ese sentido, este mensaje estaría dividido en tres partes. Yo necesito conocer el carácter justo de Dios, pero también necesito conocer el carácter santo de Dios. Y además necesito conocer el carácter íntegro y lleno de bondad y misericordia de Dios. Por supuesto que los tres puntos no los podemos desarrollar esta mañana, pero esta mañana vamos a enfocarnos en conocer el carácter justo del Dios que obra en lo imposible. Y para eso le pido que me acompañen a una lectura en la palabra, para hacer simplemente una introducción, y luego vamos a despegarnos de este pasaje y meternos en la profundidad de la sabiduría de Dios que a través del Espíritu está siendo revelada en todo el texto de la Biblia. En Jeremías capítulo 32, por favor. Y vamos a leer allí desde el versículo 25 hasta el 40. Y dice así: el que habla en el versículo 25 es el profeta. Versículo 25: oh Señor Dios, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Tremendo esto. Jeremías recibe una palabra y Dios le dice: compra la heredad. Pero Jeremías, como todo hombre en su naturaleza, en su humanidad, él empieza a imaginar, ¿no?, todo lo que podía resultar de ese acto en el cual él iba a tener que invertir parte de su dinero para comprar una heredad en una tierra que estaba siendo sacudida por los caldeos. Una tierra que, conforme a la palabra del Señor, iba a ser desolada. Los caldeos iban a destruir todo lo que había. Y Jeremías parece que está preguntando, como los jóvenes hoy: Señor, ¿qué onda esto que me estás pidiendo? Pero Dios le va a responder. Y presta atención, porque Dios anhela hablar al corazón. Él sabía que el profeta no dudaba de él, pero necesitaba tener plena convicción del acto de fe que Dios le estaba demandando realizar: comprar una heredad. Y entonces Dios le responde, versículo 26: y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: he aquí, este es el versículo clave, que yo soy el Señor, Dios de toda carne. Y entonces Dios le pregunta ahora a Jeremías: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Lo que tú no entiendes, lo que tú no ves, es algo que en mi justicia tiene la respuesta justa, correcta, exacta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y entonces Dios le empieza a hablar de una realidad que Jeremías la conocía porque la palpaba de una manera directa. Él vivía en la tierra de Jerusalén, en medio del sitio de los caldeos. Y Dios le dice, por tanto, versículo 28, así ha dicho el Señor:
he aquí, voy a entregar esta ciudad. No cambió Dios la palabra. Lo que ya había sido afirmado, Dios lo está allí destacando. No hay cambio en lo que tú estás pensando, Jeremías. Definitivamente voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos. Los caldeos están ahí rodeándoles, poniendo sitio. Por eso Jeremías pregunta, ¿qué sentido tiene comprar una heredad si sabemos que vamos a ser desolados? Y Dios le dice, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos, versículo 29, que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Palabra dura de Dios, pero era verdad. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, y acá Dios está denunciando la condición de ese pueblo. Ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. De tal manera que para enojo mía y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Wow. Durísimo, Dios, durísimo, pero ese es Dios justo. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y finalmente todo el pueblo, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Versículo 33. Y me volvieron la cerviz. ¿Saben qué significa eso? Que le dieron la espalda a Dios. Me volvieron la cerviz y no el rostro. No se volvieron para mirar a Dios, le dieron la espalda. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre. Sí, está hablando de la casa de oración, contaminándola. Versículo 35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego, conforme a las costumbres de los pueblos vecinos, sus hijos y sus hijas, ofreciéndolo como ofrenda a Moloc, el dios de los pueblos que les rodeaban. Lo cual, le dice Dios, no le mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, Dios ahora va a cambiar la dirección del mensaje y mostrarle que el Dios justo es Dios de amor, de gracia y de misericordia, que está pronto para tratar con un remanente que se vuelve a Él. Y entonces dice, y con todo, a pesar de todo esto, la denuncia de Dios, ahora, así dice el Señor, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia espada, a hambre y a pestilencia, lo cual era verdad. El pueblo ya estaba resignado y aceptaba que eso iba a ocurrir. Pero Dios le dice, he aquí, versículo 37, que yo los reuniré. Ellos estaban siendo dispersados, llevando cautivos a la tierra de sus conquistadores. Yo los reuniré de todas las tierras, los llamaré de nuevo. De esas tierras los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y lo haré volver a este lugar. Y Dios ahora está poniendo a Jeremías en su corazón
el fundamento para que entienda el valor de obedecer y comprar la heredad, a pesar de lo que él podía observar con sus ojos. Yo los reuniré de todas las tierras, las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación, y los haré volver a este lugar. Y los haré habitar seguramente, y me serán. Y Dios está introduciendo allí a través del profeta Jeremías algo que pocos años después, hablo de poco cuando hablo en la dimensión de la eternidad de Dios, porque dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Dios estaba señalando, pronto voy a sacar a luz esta palabra. Me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Está introduciendo la llegada de algo que próximamente iba a ocurrir con la presencia del Mesías, un nuevo pacto. Y les daré, versículo 39, un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40, y acá cerramos la lectura de este pasaje. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Wow. El plan de Dios es un plan perfecto. Tiene un diseño que es enteramente de bendición para aquel que está dispuesto a creer y a depender de Dios. Pero déjame decirte esto. Quiero separarme de este texto y ir a la riqueza de la palabra para entender lo que en verdad estaba sucediendo en el ámbito espiritual con ese pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Y para entender eso, que en el mundo espiritual estaba manifestándose a través del testimonio del Dios justo que obra en lo imposible, es necesario que volvamos 1000 años atrás en la historia. Ahora lo van a entender, no se apresuren. Necesito volver 1000 años atrás en la historia, de ese momento en el cual ellos están allí sitiados por los babilonios, y volvemos 1000 años atrás al momento cuando Dios, bajo el liderazgo de Moisés, va a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. 1000 años antes. 1000 años atrás, Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto y los estaba llevando en todo el proceso a entender el plan y el propósito por medio del cual Dios mismo estaba comprometido con ese pueblo. Dios en aquel momento, 1000 años antes, tenía en mente el proceso que cada uno de ellos, de su pueblo, el que él había escogido, el que él había llamado para hacer luz a las naciones, un pueblo que aún hoy es perseguido, Israel, pero que tiene el testimonio de haber sido señalado por Dios y del cual proviene el Mesías. Dios tenía en mente el proceso que cada uno de ellos necesitaban para que fueran capaces de. Y todo esto que voy a decir también te corresponde a ti y me corresponde a mí. Hay un proceso de Dios en nuestras vidas, en el cual Él nos está preparando para ser capaces de. Y acá les propongo 5 peldaños y una escalera para llegar a la meta. Primero, capaces de soportar las pruebas. Segundo, capaces de no solo soportar, sino de vencer en las pruebas. Capaces además de conocer mi propio
corazón, tu propio corazón. El mejor lugar para conocer lo que hay dentro mío, lo que hay dentro tuyo, ¿saben cuál es? El lugar de las pruebas. Es allí donde aflora lo que en verdad está en nosotros. Y una vez que podemos aprender a conocer el corazón, habiendo pasado por las pruebas, soportado y vencido, Dios, al conocer nuestro corazón, nos enseña a hacer los cambios necesarios. Hay cambios que deben ocurrir en nuestra vida. Y solo cuando conozco lo que hay dentro de mi corazón, puedo entender la necesidad de cambios. Y en eso no debo ser negligente, tengo que ser diligente. Requiere, por supuesto, tener nuestra confianza en el Dios justo que obra en lo imposible. Porque muchas veces vamos a ver en nosotros características tan oscuras y bajas que va a parecer que es difícil revertir esa historia. Pero el Dios justo que obra en lo imposible, Él trae un corazón nuevo para establecer un mejor pacto, sobre mejores promesas, a través de un mediador perfecto, como lo dice el libro de Hebreos. Y una vez que los cambios empiezan a suceder, Dios dice, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue madurando, porque tienes que llegar a la meta. Aleluya. 5 peldaños: soportar las pruebas, vencer en las pruebas, conocer el corazón, hacer los cambios necesarios y por último, avanzar hacia la meta con seguridad. No te detengas, avanza. Si Dios está obrando, confía, depende de Él. Pero desoír la voz de Dios hace que el proceso se detenga. Y suceden cosas como le estaba ocurriendo a ese pueblo. La cautividad, que ya Israel, los que estaban en el norte habían sufrido por los asirios, y ahora los de Judá estaban prontos para experimentar lo mismo, pero en manos de los caldeos, los babilonios. A través del profeta Jeremías, Dios está llamando a Israel a volverse, no darle la cerviz, no darle la espalda, sino mirar a Dios, buscar a Dios. Hoy lo decía Fidel, una palabra justa. Si hay algo que me sorprende, cada vez que los hermanos de alabanza ministran, siempre están declarando algo que en el mensaje ya está implícito. Es porque el Espíritu de Dios está en control. Y Él tiene un mensaje para su iglesia. Y Dios no se equivoca en eso. A través del profeta Jeremías, Dios estaba llamando a Israel y sigue llamando a volverse, pues sus planes, los planes de Dios son para bien. Dios, a partir de estos eventos que los de Judá estaban experimentando, está mostrándoles que Él está listo para tratar, Dios está listo para tratar con un remanente fiel que busca volver al proceso. Yo le dije que una de las cosas que quebranta el proceso, que lo detiene, es desoír la voz de Dios. Pero Dios quiere que recuperemos. El proceso, como lo dije antes, es una escalera de 5 peldaños que debo recorrer, hermano. Son necesarios. No intentes saltear esos peldaños. Son necesarios. Y esa escalera de 5 peldaños empieza con las pruebas. El proceso empieza en el valle, donde Dios nos va a probar. Y ese proceso va a culminar, empezó en el valle, en el llano,
en la vida natural y va a culminar en las alturas más elevadas, llevándonos a la meta, que es el cielo. Esa es la misma escalera. Cuando preparaba este mensaje me vino a la mente, dije, sí, Señor, es así. Esa escalera es la misma que vio Jacob en su sueño cuando huía de su hermano Esaú. Y allí en el valle, agotado, él pone una piedra, se recuesta, apoya su cabeza y tiene un sueño. Y Dios le revela en la visión una escalera que se apoyaba en la tierra y tenía su extremo final en el cielo. Y lo que Jacob alcanza a advertir es que por esa escalera subían y bajaban ángeles de Dios, presencia del Señor. Y cuando Jacob empieza a tomar noción de lo que está ocurriendo, se despierta y dice, ¿qué locura es esta? Yo no lo sabía. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. En la presencia del Señor es donde ocurren los cambios que Jacob necesitaba y que le llevó muchos años. Después de aproximadamente 20 años, cuando Jacob está volviendo a la casa de su suegro que lo había engañado, él bebió de la misma medicina que había ocupado toda su vida. Él había vivido engañando, Jacob. En la casa de su suegro él bebió de la misma medicina, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Fue engañado también. Y después de 20 años, movido por Dios, recordándole esta experiencia que había tenido y que está relatada en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12, Jacob se dispone a tomar su herencia, su familia, lo que el Señor le había dado en bendición y volver, porque necesitaba anclar su vida en la presencia del Señor. Y es allí en el camino de vuelta en donde Jacob tiene una experiencia que lo marca para siempre, a tal punto que va a partir de esa experiencia a cojear el resto de su vida. Cuando caminaba, Jacob hacía esto, cojeaba, porque Dios lo tocó en el muslo. Y allí cuando empezó ese cambio maravilloso de transformación que no iba a volver para atrás, Dios le dijo, te cambio el nombre. No serás llamado más un engañador, ahora vas a ser Israel. Wow. Leamos Génesis capítulo 28 para que recordemos en la palabra lo que les estoy manifestando. Es testimonio de la Biblia, hermano. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12. Dice, salió pues Jacob de Beerseba, el lugar donde él había estado. Él salió de su casa, llegó a Beerseba y de ahí fue a Aram. Él estaba huyendo de su hermano Esaú, pues lo había engañado y le había robado la primogenitura. Versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mire, si ahora estaba agotado, que apoyando la cabeza en la piedra se durmió igual. Yo no sé si podría dormir. Soy más vueltero con la almohada, es lo que más extraño cuando salgo de mi casa. Y dice que soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios estaba revelando a Jacob y lo estaba llamando a poner su confianza en él. ¿Para qué? Para dejar de ser un engañador, para superar las dificultades que le habían traído tantas pruebas, pero las pruebas habían sido permitidas por Dios porque había un propósito. Él necesitaba vencer.
Dios lo estaba llevando en ese proceso en donde Jacob iba a descubrir definitivamente lo que hay en su corazón, porque entonces él estaría preparado para entender la necesidad de los cambios que deben ocurrir. Es la única manera de llegar a destino con felicidad. Si no hacemos cambio, estamos en problema. Estamos tomando cualquier ruta menos la que el Señor está enseñando a través de su palabra y mediante el Espíritu la confirma en nuestro espíritu. Cuando Dios sacó a la familia de Jacob, el cual a través de aquella experiencia que hoy les indiqué, cuando él vuelve de la casa de su suegro, cambiándole el nombre en Israel, Dios, estando ellos en Egipto, la familia de Jacob, Dios se revela, se manifiesta y saca a esa familia, la familia de Jacob, saca a Israel de la esclavitud y les enseña en el proceso que había una meta, y esa meta era alcanzar la promesa. ¿Cuál era la promesa para la familia de Jacob, para Israel en aquel tiempo? Llegar a la tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios fue liberarlos de la esclavitud para bendecirlos en abundancia, más allá de lo que nosotros nos imaginamos, más allá de lo que nosotros entendemos, más allá de lo que nosotros llegamos a creer. Dios quiere bendecirnos en abundancia, pero para eso es necesario hacer los cambios. Sin proceso, el propósito no se cumple. Son necesarios los cambios. En el proceso, esa escalera de 5 peldaños es importante, porque es allí, en el proceso, donde vamos a aprender que el Dios vivo y verdadero, el yo soy, el que soy, es Dios justo que obra en lo imposible. Lo que yo no puedo por mí mismo, Dios lo va a hacer en mí a través de Cristo. Cuando Israel sale de Egipto, siendo un pueblo esclavo, lo único que tenía a su favor, ¿saben qué era lo único que tenía Israel a su favor cuando él sale de la esclavitud de Egipto? Que el Dios de lo imposible estaba con ellos. Era lo único que Israel tenía a su favor. Todo estaba en contra. ¿Y qué hizo Dios con Israel? El Dios justo llevó a Israel por el camino más seguro. Eso no significa que no iba a haber prueba, pero era el camino más seguro. Dios escogió el camino. Él colocó en medio de su pueblo una columna de nube que los cubría y los protegía del calor agobiante del desierto, y una columna de fuego de noche que hacía que ellos pudieran estar abrigados, porque en el desierto de noche hace frío. Y Dios los iba a guiar y dirigir a través de su misma presencia. En otro lugar, lo vamos a mencionar más adelante, Pablo reconoció que ellos caminaban porque estaban siendo afirmados en la roca que los seguía, y esa roca era Cristo. El Dios justo llevó a Israel por el camino más seguro. No temas seguir la dirección del Espíritu, porque Él no se equivoca. Él te va a llevar por el camino más seguro. Dios sabía que si ellos escogían el camino que iba por el lado del mar Mediterráneo, se iban a encontrar con los filisteos. El lugar hoy conocido de tantos conflictos es el lugar de Gaza. Él sabía que si iban por el lado del Mediterráneo, se iban a encontrar con un pueblo muy poderoso, un enemigo muy poderoso. Eso eran los filisteos en aquel tiempo.
Y sabe una cosa, Israel, aunque salió armado, no estaba preparado para la guerra. Acompáñenme por favor a la lectura que está en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 13. Miren lo que pasó cuando Israel sale de Egipto. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra a los filisteos, que estaba cerca. Era el camino más corto. Porque dijo Dios. Ahora, fíjense cómo obra Dios, ¿no? Es el Dios de lo imposible. Él tenía poder para darle victoria sobre los filisteos. Pero Él quería que su pueblo se prepare, aprenda a obedecer la voz de Dios. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. En lugar de subir por el borde del Mediterráneo, lo hizo bajar por el borde del Mar Rojo para llegar al monte Sinaí. Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Armados, pero no estaban preparados para la guerra. Los filisteos eran un pueblo bien preparado para la guerra, muy guerreros. En cambio, Israel por muchos años estuvo acostumbrado a ser esclavo. No ha cambiado mucho la condición de nuestra vida con respecto a Israel. Por muchos años hemos vivido en la esclavitud del pecado. Y Dios quiere enseñarnos la importancia de hacer cambios. Por muchos años Israel fue un pueblo esclavo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 40, dice que por 430 años, es decir, que varias generaciones de israelitas, la familia de Jacob, estando en la tierra de Egipto, fueron esclavos, fueron sometidos. Hoy Dios está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque así como Israel estaba armado, pero no eran hábiles para guerrear, hoy Dios le dice a su iglesia, prepárate, es parte del proceso. Y en eso las pruebas son necesarias, porque en las pruebas es donde Dios trae purificación a nuestra vida. Dios le está hablando a la iglesia hoy, en este tiempo, que vienen tiempos difíciles. No es nuevo lo que les voy a mencionar. Es algo que el mismo Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos en su tiempo. Estamos hablando del principio de la era cristiana, el primer siglo. Jesucristo le dijo a los discípulos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Pero hoy Dios nos recuerda que en Cristo somos un pueblo distinguido, porque Él ha colocado sobre la vida de cada uno de sus hijos el sello, el testimonio de un nuevo pacto en el cual Dios tiene bien para manifestar en la vida de sus hijos. Pero esos hijos tienen que saber que Dios le ha dado un destino de ser más que vencedores en toda batalla espiritual. Eso significa, prepárate. El saber que Dios ha declarado que en Cristo somos más que vencedores no me da licencia para presumir.
Yo soy de Cristo y contra mí no hay agüero, ni adivinación, ni nada que provenga del mal. Yo por ahí leo cuando voy en la calle algunos que colocan su calcamonía en el auto. Y yo digo, ¿qué onda? Digo, porque ponen la calcamonía, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso no es presumir? Yo no tengo licencia para presumir de nada. Lo que yo tengo en mi vida es el llamado de Dios a prepararme. Si antes no me equipé con las armaduras que Dios provee a sus hijos para la batalla, en el momento de la prueba voy a estar en problemas. La palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, ahí nomás, antes del pasaje que hoy leyó nuestro hermano Fidel. Y este texto es tan importante como el que declaraba Fidel, porque están juntos, están conectados. Eso me gustó también la palabra que usó Fidel, la necesidad de conectarnos. Claro que sí. Si perdemos la conexión con el Espíritu de Dios, nuestro espíritu está en problemas. Necesitamos permanecer conectados. Y permanecer conectados significa esto. Santiago lo dice en el capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues, ¿a quién? A Dios. No a tus pasiones, no a tus concupiscencias. Someteos a Dios. Y allí, en Dios, resistid al diablo. No pretendas resistirlo en tu fuerza, no vas a poder. Y entonces, en Dios, estando bien plantado en el lugar de la provisión que el Señor ha dispuesto, ha señalado para el bien tuyo, entonces vas a comprobar que el enemigo no tiene arte ni parte y tiene que huir. Lo va a intentar siempre, pero tendrá que huir. En Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Propósito, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una clara advertencia de Dios, alumbrando el corazón de los hijos para que la fe no tenga estorbo, ni sea una mezcla de distintos elementos del conocimiento adquirido, en donde unimos la fe con la tradición, con la práctica cultural, y sale algo que es una fe totalmente extraña. La fe en la cual Dios nos llama a caminar es la fe que proviene de la palabra. La fe, dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra fe, querido. No nos confundamos. Es la única fe que tiene autoridad en el mundo espiritual. Y Pablo es muy contundente cuando él le escribe a los corintios, le dice: me temo que el enemigo todavía tenga lugar para engañarlos. Él les advierte que Satanás es un adversario muy astuto. A veces se pasea entre nosotros. Ayer mi esposa me contaba algo y me confirma eso. Es muy astuto. Él, si puede intentarlo, lo va a intentar. Y cuando encuentra un recipiente que está abierto a las insinuaciones, porque en su concupiscencia él lo está deseando,
entonces el diablo sabe que tiene puerta abierta. Es un adversario muy astuto. Pablo lo dice, inclusive se presenta como ángel de luz. Wow. Eso significa que debo estar advertido. ¿Por qué? Porque necesito prepararme. Jesucristo declara una ley espiritual que no debemos ignorar. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben por qué dice el Señor esto? Porque si estamos en Él y su palabra es la que gobierna nuestra vida, nunca vamos a pedir conforme a nuestras pasiones. Siempre vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios que está allí, claramente revelada en su palabra. No es que siempre se cumple esto, no es que cuando quieres tener un capricho, pues te antojó algo, pedí al Señor. No se trata de eso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso el Señor también dijo, un poquito antes, en el mismo capítulo 15 de Juan, en el versículo 5, el Señor dice, separado de mí, ¿qué pasa? Nada puedo. Separado de mí, nada podréis hacer. Eso nos enseña la importancia de permanecer bajo la cobertura de Dios, bajo el paraguas de Dios, porque separado de Él no puedo nada. Necesito estar firme en Cristo, fortalecido en Él. Por medio de la fe debo vestirme de toda la armadura de Dios. El resultado de vivir en la fe es equiparnos con la armadura de Dios. Y allí me estoy preparando. Porque es allí, cuando estoy vestido de Cristo, con las armaduras que distinguen al soldado en la guerra, veré al Dios de lo imposible obrando en medio de mi prueba. Amén. No solo debo resistir en la prueba, fortalecido en el Señor siempre, sino que además debo vencer. Pablo dice, no tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y entonces el apóstol declaró que cuando estamos preparados, porque nos hemos equipado con toda la provisión de Dios en Cristo, entonces pasaremos por la prueba. Pero cuando la prueba finalice, todavía estaremos en pie, porque hemos soportado y hemos vencido. Las pruebas me purifican y me capacitan. Ahora quiero llevarle a otro punto de todo esto que significó el proceso de Dios a través de esos 5 peldaños en la vida de su pueblo Israel, y que hoy Dios lo está también manifestando en nuestra vida. El Dios justo guió a Israel con amor y paciencia por el desierto, enseñándoles lo que había en sus corazones. Así dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, si quieren buscarlo. Manuel seguramente le va a poner ahí en la pantalla. Pero no nos conformemos con eso, hermano. Practiquemos en abrir nuestra Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. El Señor le habla a Moisés, y este mensaje era para todo Israel, y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. Recuerden que ellos anduvieron dando vuelta en el desierto.
porque no habían vencido en la prueba. Ese era el problema. El proceso se había detenido y era necesario que el proceso se reiniciara con una nueva generación. Y eso es lo que Dios está haciendo a través del libro de Deuteronomio, cuando ellos están allí parados frente al río Jordán y enfrente del otro lado tenían la tierra prometida. Y Dios le dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Le está hablando a una nueva generación, la que tenía expectativa de un remanente fiel, que en vez de dar la espalda a Dios, lo mirara al Señor y lo buscara. Y le dice: todos estos 40 años he estado, dice el Señor, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y algunos imaginaron que Dios quería conocer lo que había en el corazón de los israelitas. ¿Será que Dios ignora lo que hay en nuestro corazón? No, esta palabra tenía un sentido diferente. Dios le dice: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quería que ellos supieran qué es lo que había dentro de sus corazones. Dios probó a Israel no para conocer Él, Dios, lo que había en el corazón de su pueblo, pues Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Nada se esconde delante de Dios. Pero Dios probó a Israel, te está probando a ti, me prueba a mí, llevándonos por el lugar que muchas veces es un lugar desolado. La prueba a veces no da gusto. Por eso se suele utilizar el desierto como un símbolo de la prueba. Dios probó a Israel en el desierto para que Israel conociera, ellos mismos supieran lo que había en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay ira? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay malos deseos? Si el hombre no conoce la condición de su corazón, ¿saben cuál es el problema? Dios lo conoce todo, Él lo sabe. Pero el problema lo tenemos nosotros. Y Dios en su sabiduría permite que pasemos por la prueba para que podamos conocer lo que hay en nuestro corazón. ¿Lo está entendiendo? Dios quiere que sepa lo que hay en tu corazón. ¿Saben por qué? Porque si yo no conozco lo que hay en mi corazón, no tengo de qué arrepentirme. Por eso mucha gente vive alegremente, viviendo de cualquier manera, como se le antoja, creyendo que porque se colocó el título de cristiano ya está. Una gran mentira del diablo. Dios quiere que conozcamos lo que hay en nuestro corazón, porque es el camino que nos lleva al arrepentimiento, para volvernos a Dios, dejar de hacer cosas como una locura que muchas veces domina en nuestros pensamientos, y volvernos al Señor para permitir que Él sea, a través de su palabra, el que traiga luz y dirección a nuestra vida. Si yo no me arrepiento de lo que estoy haciendo mal, tengo a la vez otro problema. ¿Saben cuál es el otro problema? Cuando no entiendo la necesidad de arrepentirme, es que tampoco me doy cuenta que necesito ser perdonado. No me doy cuenta. Y no solo necesito yo ser perdonado, sino que además, para sanar mi corazón, necesito también perdonar. En ese proceso de cambio, esa escalera de 5 peldaños, Dios está trabajando, preparando a su iglesia, sanando y liberando, dándonos un corazón humilde que aprende a confiar y a depender de Él. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Yo en mi mensaje ya voy anotando los textos. Proverbios, capítulo 3, versículo 6.
reconócelo en todos tus caminos. Pon a Dios en primer lugar, reconócelo en todos tus caminos. Antes de tomar una decisión, reconócelo a Dios como el sumo bien de tu corazón y aquel en el cual tienes la palabra de sabiduría para encaminarte en todo aquello que Dios quiere manifestar en bendición. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Ahí lo tienen. ¿Y Él qué hace Dios? Endereza las veredas, corrige nuestros pasos, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a confesar nuestras ofensas, a buscar el perdón de Dios. El Dios justo, y acá voy a otro punto. Ese Dios justo que obra en lo imposible es Dios que provee. Provee todos los recursos necesarios para una vida cristiana en bendición, en victoria. Una vida cristiana que está preparada para soportar las pruebas, para vencer las pruebas, para conocer y entender lo que hay en el corazón, para volverse a Dios y hacer los cambios necesarios y definitivamente seguir adelante, seguro, con convicción hacia la meta. El Dios justo que obra lo imposible, el Dios que provee los recursos espirituales y provee los recursos materiales. Él no se equivoca. Él sabe cuáles son los recursos espirituales que necesitamos para la guerra y los recursos materiales para el diario vivir. Dios lo sabe. Y si no, miren en sus casas lo que pasó cuando Israel, siendo probado en el desierto, es llevado a un lugar donde un pueblo guerrero, como eran los amalecitas, salen para hacerle la guerra. En Éxodo capítulo 17, miren allí. En sus casas lean Éxodo 17, versículo 8, 11, 13, 15. Dice que Amalec vino y peleó contra Israel. Ellos se oponían a ese pueblo que había sido sacado de la esclavitud y que estaba siendo llevado a la tierra de la promesa. Pero ¿sabe una cosa? Dios estaba con ellos. Y en medio de la prueba le dio los recursos espirituales. Por eso mientras en el valle Josué peleaba la batalla contra los amalecitas, ahí en el monte Moisés levantaba su mano. Testimonio de una fe que está arraigada en Dios a pesar de las circunstancias. Por supuesto, Moisés era un hombre de carne y hueso como nosotros, se cansaba. Y cuando sus manos decaían, el enemigo prevalecía. Pero ahí estaban sus compañeros de batalla, la iglesia. La comunión en el cuerpo de Cristo es fundamental. Porque cuando nuestras fuerzas nos dan, la compañía, el compañerismo, la amistad, el amor de aquel que me está secundando, es un testimonio en el cual mi fe vuelve a recobrar valor. Y como Moisés, podemos llegar también a dar una manifestación de nuestra fe mediante un altar que levantamos a Dios en nuestra propia vida, reconociendo que definitivamente ese Dios justo que obra en lo imposible es el Dios que pelea mis batallas y a Él le pertenece la gloria en la victoria. Mediante la fe representada por las manos levantadas, Dios estaba proveyendo todo lo necesario en medio de la prueba. Si tus manos decaen, recuerda, no lo olvides, parte de la preparación es la comunión de los santos a través de la oración. Allí la fe se renueva, allí el Espíritu Santo se manifiesta en su amor y en su poder,
dando testimonio de que la palabra es la espada que vence toda oposición. Querido hermano, haz de tu corazón un altar encendido con el fuego de la palabra. Y en medio de la batalla recuerda lo que dice el Señor en su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Palabra de Jesucristo, que es tan vigente. Él es el Rey de Gloria, que venció a la muerte, se levantó victorioso, ascendió a la diestra del Padre. Hoy intercede por sus hermanos, por cada uno de nosotros. Él es el que pelea las batallas. Ese Dios justo que obra lo imposible es Dios que provee también los recursos materiales y lo hace de una manera sobrenatural, haciendo que esos recursos sean tangibles. Es decir, que se puedan probar, que se puedan gustar. Y eso es lo que ocurrió con Israel cuando en medio del desierto no encontraba una fuente de agua, empiezan a quejarse. Dios le estaba probando para que ellos descubrieran lo que había en su corazón, murmuración. Pero Dios en su amor y misericordia abre una fuente de agua. ¿De qué manera? Ordenándole a Moisés que con la vara que sostenía en su mano fuera y golpeara la roca, y de un material inerte como la roca brotó vida, brotó agua que iba a saciar, satisfacer, calmar la sed de su pueblo. Porque así obra el Dios justo, que da testimonio de que en lo imposible Él es el Señor soberano. Pablo enseñó que esa roca que está siendo identificada en el desierto como la provisión para su pueblo de agua, era la misma presencia de Cristo. Y tengamos confianza en esto, y estoy terminando este mensaje. Cristo es la roca que está en medio de su iglesia, en medio de los hijos. Él está en medio de ti, en medio de cada uno de nosotros, en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Cuando has establecido a Cristo como el centro de toda tu vida, Él está allí para obrar en justicia y en verdad. Aleluya. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, y esta palabra sigue siendo verdad para cada uno de nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice Jesús, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Aleluya. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Él se presentó en medio de los hombres para enseñarnos que a través de su amor el Padre estaba trayendo la provisión completa para que su iglesia esté preparada, y eso lo hace Cristo mediante la gracia y la verdad que en Cristo es revelada. Él es, Jesucristo, el principio y el fin. Él es el alfa y la omega, el autor y el consumador de la fe, el que venció a la muerte, el todopoderoso, el Dios de lo imposible. Aleluya. Aleluya.
Jesucristo es la suma de todo el bien que el Dios justo que obra lo imposible quiere y puede y lo va a hacer derramar en tu vida. Él es la suma de todo el bien. Aleluya. Si aún no lo tienes presente en tu vida como tu Señor y Salvador, no te demores. Hazlo hoy sin dudar. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento que tú nos has permitido compartir juntos como iglesia. A pesar, Señor, de la condición del clima, a pesar, Señor, de las circunstancias que parecían ser un elemento de oposición, pero, Señor, tú nos diste la victoria. Tú nos enseñaste a soportar la prueba y a vencer, y hoy estamos aquí, Señor, y en cada lugar donde llega la transmisión de este culto, tu presencia se está revelando, tu Espíritu Santo está obrando en corazones sensibles, en vasos de barro que están dispuestos a volverse a ti, Señor, no darte la espalda, sino buscarte de corazón. Oh Señor, tú sabes la condición, la necesidad de cada uno. Si hay aquí alguno que aún necesita hacer, Señor, esta declaración en su propia vida, estableciendo a Cristo como el centro de todo su ser, y poder así experimentar todo el bien que tú tienes para derramar sobre aquellos que confían y te buscan. Señor, yo te pido en esta mañana que seas tú revelándote y que la presencia del Espíritu Santo esté trayendo convicción de la realidad, de la verdad, de la gracia, del poder y del amor de Dios que en Cristo ha sido ya revelado. Padre, que este testimonio sea, Dios mío, en esta mañana recibido en corazones que están listos para decirte sí a ti, Señor. Gracias te doy, Padre. Bendigo la vida de ese varón, de esa mujer, de ese joven, de ese anciano, de aquel, Señor, que al recibir tu palabra se vuelve a ti y te busca, Señor, poniendo su mirada en ese Cristo vivo, el cual venció a la muerte y es Dios que está en medio de su iglesia. Oh Señor, glorifícate. Exáltate, Señor, en tu amor y en tu poder, y obra salvación. Espíritu Santo, ministra en cada vida. Obra, Señor, en este día, en esta mañana. Esa presencia que como agua viva hace, Señor, que brote en el corazón la fe y sea, Señor, unido a ti, oh Cristo. Aleluya.